No sé, profesor, no lo veo aquí en la pantalla, pero debía estar aquí. Vamos a revisar a Luis, si está por acá. Aquí estoy, profesor. Eso. Acá estoy, profesor. Gracias por la Sí. confirmación, Luis. No Está más vivo que nunca. No lo quise interrumpir, así. No te preocupes, Luis. No te preocupes, Luis. Vamos entonces. Ya, estamos todos entonces. Comenzamos con el viaje. La clase de hoy vamos a trabajar, chiquillos, siguiendo con la unidad de qué son los derechos humanos y cómo protegerlos. Vamos a tocar un tema importante y que requiere de mucha atención y también de altura crítica, de una mirada crítica, que tiene que ver con la famosa brecha de género y la educación para la no discriminación. Es decir, como agenda el día de hoy vamos a trabajar lo siguiente. Primero, vamos a ver la clase expositiva, que va a ser dirigida por quien les está hablando. Posteriormente, vamos a pasar al cierre de la clase, donde trabajaremos las preguntas en Sócrates, y finalmente resolveremos las dudas y consultas que hayan acerca del contenido entre los practicantes y también yo que les estoy hablando, ¿de acuerdo? Les recuerdo que dentro de la clase pueden activar su micrófono, porque yo cuando proyecto en el PowerPoint no puedo ver el chat, para poder resolver dudas o consultas o para participar y aportar también con lo que yo les estoy comunicando. ¿Bien, chicos? Bien, entonces, dicho sea de paso, comenzamos con la clase de hoy. El objetivo que tenemos por hoy antes de la introducción es tratar de reconocer, identificar y valorar las estrategias de igualdad para reducir la brecha de género y también el desarrollo de mecanismos que el Estado utiliza para poder reducir la desigualdad en los estados. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en este caso un objetivo grande que corresponde en primer lugar a lo que vamos a ver ahora, que es identificar la brecha de género, qué es, cómo se manifiesta y cómo se combate. Y en segundo lugar, analizar algunas estrategias para la inclusión, para la no discriminación, y si surge alguna de ustedes, los invito a participar, chiquillos, ¿ya? Entonces, como introducción tenemos, el principio de igualdad es la garantía de que nadie es superior a otro en dignidad y que todos tenemos los mismos derechos, a pesar de nuestras legítimas diferencias. Este principio, sin embargo, no siempre es respetado. Uno de los casos más frecuentes en que podemos notar esta falta es en la llamada brecha de género. Les recuerdo que hay un principio importante en la definición que estamos tomando. Recordemos que los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, concibe que los derechos del ser humano son ius naturalistas, es decir, son naturales al ser humano y no son ius positivistas o del derecho positivo duro, que dice que los derechos se van adquiriendo en la medida en la que uno va tomando conciencia de su humanidad, ¿de acuerdo? Los derechos humanos son ius naturalistas, que no se les olvide eso. Continuamos. Bien, les voy a hacer una pregunta un tanto polémica y aquí yo requiero la participación de cada uno de ustedes. Inicio entonces. Si eres o hubieras sido mujer, pásate un rollo mental en este minuto. Si hubieras nacido como mujer, en caso que tú, no sé, seas hombre, ¿en qué país te hubiera gustado nacer y por qué? Discutamos. Acá necesito la participación de cada uno de ustedes. Bueno, en realidad no de cada uno de ustedes, de los que quieran participar. Bueno, si yo hubiera nacido mujer, me hubiera gustado ser una mujer vikinga. Habría nacido seguramente en un país noruego, normando, ¿no? Habría sido de Dinamarca, de Finlandia, de, no sé, de Noruega, porque... En el chat, profesor, Camila Morales dice ¿Sí? que le hubiese gustado nacer en Inglaterra y Carla Garrido en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, mira, dos países que tienen una excelente calidad de vida para las mujeres, que tienen muchos derechos y ante la ley están amparadas y protegidas, ¿no es cierto?, para poder estar al mismo nivel que el hombre. Eso es muy interesante. Ahí tienen buenos targets, ¿no es cierto? Gracias, Macarena, eres la vocera oficial de la clase. Hay muy buen comentario. No sé si alguien más quisiera comentar algo, dónde le hubiera gustado nacer, o también complejicemos un poco la pregunta, ¿dónde no te hubiera gustado nacer también? Me gustaría escuchar a un hombre por ahí, porque a los hombres les cuesta de repente ponerse en el lugar de las mujeres, en muchas cosas.
En el chat, por lo menos, profe, Joaquín Cuevas dijo que le gustaría Finlandia, David Finlandia, para Países Bajos, Países Bajos, ¿ya? Alexander Chile, Benjamín Ya, también coincide con Chile, David perfecto. Jara menciona los países del Medio Oriente para no vivir ahí, para no nacer ahí. Ah, ya, muy bien. Buenos aportes, muy buenos aportes. ¿Por qué dijeron Chile, chiquillos? Me imagino que son más patriotas, ¿no? Les gusta vivir en Chile, hayan sido hombres o mujeres. Interesante. Lo que menciona David, igual es interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué no te hubiera gustado nacer en los países árabes? Yo, si hubiera sido mujer, no me hubiera gustado nacer en ningún país árabe, menos Túnez. En Túnez me habría encantado nacer. Túnez es el único país árabe que tiene una ley actualizada donde los derechos de la mujer se equiparan cada vez más a los del hombre. Túnez es un país muy extraño, tiene una política progresista para los países árabes bien buena, que trata de entregarle más derechos a las mujeres. El resto de los países es más complicado. Por ejemplo, Irán es un país muy difícil para ser mujer. Y como ustedes se habrán dado cuenta, acá en el mapa que yo les proyecto, aparecen los 10 mejores países para nacer como mujer y aparecen en rojo los 10 peores países para nacer como mujer. En el caso de los mejores países tenemos a Suecia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Holanda, que son Países Bajos, ¿ya? Finlandia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. ¿Dónde se ubican la mayoría de estos países? Se ubican en el continente europeo, seguido por Oceanía, donde está Nueva Zelanda y Australia, y en tercer lugar América, donde está Canadá. Ahora, ¿cuáles son los 10 peores países para nacer como mujer? Myanmar, que es el número 80, que está acá. Yo voy a activar aquí el láser, el rayo láser del Meet, a ver si me ayuda. Myanmar está por acá. Ghana, que está por acá. Irán, que está acá al medio. Tunisia, que es el que está, no sé si es el que está aquí, sí creo que ese es Tunisia, si no me equivoco. Tanzania, que es un país africano, que es el que está por acá. Ese es Tanzania. Guatemala, que está acá al medio, en Centroamérica. Irak, que es el que está acá al lado de Irán. Nigeria, que es el que está, ay, ¿dónde está Nigeria? No estoy seguro si es este que está aquí o el que está acá. Ese tiene que ser Nigeria, yo estoy seguro. El que está más arriba. Colombia, que es el que está acá. Mira que raro Colombia. Y el que está más arriba, ¿no? Por acá. Nigeria está por acá, tengo entendido. Está cerca del Cuerno de África. Ahí me enredo un poco. Y Sri Lanka, que es un país que está acá abajo, que se independizó de la India hace poco. Ya, está por ahí. Y en el top 60, que este estudio lo hicieron unos mexicanos, está el país de México. ¿Por qué estos países estarán en rojo? ¿Por qué costará tanto ser mujer ahí? Yo les voy a dejar la pregunta echada y vamos a pasar a estudiarlo con datos duros, ¿ya? Vamos a analizar lo que es el índice de brecha de género a nivel global. Para que vean, chiquillos, que nacer mujer en los países como Canadá, en los países normandos, los que están en los nórdicos, es como partir con very easy, ¿no? Partes con dificultad en un juego, very easy. Y partir en México, en Colombia o en Irak es partir en very hard. Es como con dificultad, naces con una vida en vez de 5. ¿Ya? No todas las personas nacen en los lugares indicados que faculten y definan sus derechos. Y en este caso la diferencia de género es importante. ¿Ya? Hay una gran diferencia. Vamos entonces a definir si es que efectivamente por ser mujer o por ser hombre yo tengo derechos, ¿de acuerdo? El principio de igualdad de género en este caso está presente en varios de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aparece explícito en sus dos primeros artículos, probablemente los más conocidos. En el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, esta declaración con la cual Chile comulga, porque Chile es parte de la ONU, es parte de diversos organismos multilaterales que para poder ingresar a aquellos, como lo es la OCDE, por ejemplo, como es la ONU y otros organismos, tú tienes que aceptar y respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, esto en Chile se tiene que aplicar. Por lo tanto, en Chile todos deben nacer libres, iguales en dignidad y derechos. Eso está en la ley. En la Constitución lo pueden encontrar en el capítulo 1. En el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
sin distinción alguna de, atención, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, ninguno de esos o de esas características, ninguna de esas etiquetas puede ser motivo de discriminación para la persona, ¿de acuerdo? Además, no se hará distinción alguna dada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Es decir, que el Estado debe proteger y garantizar que este tipo de derechos no se viole o no se corrompa, ¿de acuerdo? Debe preparar todo un aparato jurídico para proteger estas libertades. Y en el caso de Chile esto se ejerce, pero Chile tiene problemas, y lo vamos a ver en un ratito más. ¿Qué vamos a analizar ahora? Vamos a analizar el índice global de la brecha de género. Por ejemplo, el índice de la brecha global de género del Foro Económico Mundial se presentó por primera vez en el 2006 para medir la magnitud de brecha entre mujeres y hombres en términos de salud, educación, economía e indicadores políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que mide, por ejemplo, cuánto viven más, hombres o mujeres, quién recibe mejor salud, hombres o mujeres. Educación, ¿quién recibe mejor educación en cuanto a calidad y cantidad, hombres o mujeres? Economía e indicadores políticos, ¿quiénes ganan más plata en este país, los hombres o las mujeres? ¿Y en cuánta proporción? Indicadores políticos, ¿cuántos hombres y mujeres participan del Congreso, de un gabinete de gobierno, de, no sé, las seremis regionales, de la política a nivel nacional? ¿Cuántos hombres y mujeres hay? Todos esos criterios son los que analiza y estudia el índice global de la brecha de género. Se utiliza para entender en qué medida están distribuyendo sus recursos y oportunidades de forma ecuánime entre hombres y mujeres en los 142 países que analiza y así poder compararlos. De nuevo, en el último informe, atención con esto, Islandia está en el primer lugar de la brecha de género, es decir, hay una mínima brecha en ese país. Le siguen Finlandia y Noruega. En los últimos puestos del ranking se encuentran Chad, Pakistán y Yemen. Son los países en los que existen mayores diferencias entre hombres y mujeres. No sé si hay dudas o consultas hasta ahora, chicos, o inquietudes. Creo que no. Bueno, el último ranking se hizo en el año 2018. Recordarles que esta proyección, no sé si la proyección ECART, la que se hace en los mapas, es una proyección muy falsa. Recordemos que esta proyección cartográfica está centrada en Europa, ¿ya? Esto parte en Alemania, Inglaterra, y Groenlandia no es tan grande, ¿ya? De hecho es como el porte de Brasil, para que vean la mentira de este mapa en cuanto a las dimensiones, ¿ya? Pero no nos importa eso, lo que nos importa es del ranking. Si ustedes se dan cuenta, los países que están en verde son los que tienen menor índice de brecha de género, y entre esos países encontramos a Finlandia, y nuevamente, como lo comentamos en un principio, a los países nórdicos. Junto también con, mira esto, acá tenemos, si no me equivoco, debería ser Filipinas, que está acá abajo Nueva Zelanda, acá no sé si este es Nicaragua, o me equivoco, o Panamá. Panamá debe ser, sí, el país que está acá. Acá tenemos República Dominicana también, y Canadá. En este caso son países donde la brecha de género no es tanta. Chile se encuentra en un verde pasivo, está más o menos por acá. Es decir, en Chile, si bien hay brecha de género, no es tan crítica como la que existe en otros países. Como por ejemplo, vemos acá muchos países africanos, ¿no es cierto? Desde el Congo hasta gran parte del África subsahariana y el Magreb acá arriba, donde está Egipto, está Mozambique y otros países. Y principalmente muy en rojo, lo que bien dijo David en un principio, los países árabes, donde los derechos de la mujer en muchos de estos países son inexistentes, ¿ya? Es muy complicado ir ahí. Y mira, tenemos países que igual tiran para allá un poco y que son extrañamente muy machistas, digámoslo así, como por ejemplo, podríamos considerar a China, la India y Japón, que son países de grandes economías a nivel mundial, que luchan, ¿no es cierto?, por posicionarse como hegemonías económicas en sus regiones, pero que tienen amplias características sociales que arrojan diferencias entre hombres y mujeres.
Y acá está Japón y la India, que están un poco más coloridos que China. ¿Ya? Ojo con eso. Mide el índice de la brecha de género. En concreto, mide participación económica y oportunidad. ¿Qué es eso? Salario, participación y empleo altamente capacitados. Educación, acceso a niveles de educación básicos y más elevados. Participación política, representación de las estructuras de toma de decisiones. Y salud y supervivencia, que tiene que ver con expectativas de vida y proporción entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el ranking de Chile? Bueno, Chile tiene una brecha de género del 71,7%, eso es alto. Ya recuerden que Islandia tiene un 1%, Chile tiene un 71,7%. En este porcentaje, Chile se sitúa en el puesto 54 del ranking de la brecha de género. Luego deberían disminuir las diferencias entre hombres y mujeres para situarse al menos en la media. En Chile han disminuido las diferencias entre hombres y mujeres respecto al pasado año. Recordemos que esto se hizo en el año 2018. Y como puede verse en el gráfico, acá, mientras más alto está el ranking, peor estamos nosotros. Mientras más bajo está, en este caso, el gráfico, mejor estamos nosotros. Tuvimos un excelente ranking en el año 2012. Después, en 2013, la brecha de género volvió a subir y actualmente, que es el último año registrado, deberíamos entender que la brecha de género ha ido disminuyendo en el país. ¿De acuerdo? Sin embargo, no disminuye en todas las áreas, disminuye solamente en algunas. Un claro ejemplo es esto. Si comparamos el ranking del 2006 con el del 2018, nos daremos cuenta que en la brecha de género a nivel global nos encontramos en el número 78 y ahora en lo más cercano al 2018 bajamos de ranking al 54, lo cual es bueno. Sin embargo, hay algunas variables interesantes acá. Por ejemplo, en la participación económica y en oportunidad, si en el ranking del 2006 estábamos puntuando 90, aumentamos en el 2018 a 120. Es decir, la participación económica y las oportunidades laborales se han hecho más difíciles para las mujeres en los últimos 10 años, 12 años. ¿De acuerdo? En el acceso a la educación estamos 69 y el 2018 bajamos a 37. Es decir, se mejoró el acceso a la educación a las mujeres en este país. En cuanto a salud y esperanza de vida, si bien teníamos un número 1, que es un número muy alto, hemos descendido al número 59 en cuanto al ranking. Imagínate, teníamos una tremenda cifra para el 2006. Muy bueno. Y en cuanto a poder político, si hemos tenido el número 56 en el 2006, lo hemos reducido a 31 en el 2018, es decir, hay una balanza positiva en este criterio. Ahí lo negativo es definitivamente la participación económica y la salud, pero principalmente y lejos, la participación económica es el punto más incompleto e injusto de la brecha de género en el país. Por ejemplo, en 2013 se hablaba de una brecha de género de que las mujeres ganaban un 33,2% menos que los hombres, ¿de acuerdo? En el 2014 ganaban menos 29,7%, en el 2015 en promedio las mujeres ganaban menos 31,6% a diferencia de los hombres, en el 2016 ganaban menos 31% a diferencia de los hombres, en el 2017 ganaban menos 29,3%, menos que los hombres, y no encontré el gráfico del 2018, pero en el 2018 este gráfico se nos va para arriba. La diferencia en el 2018 se hace mucho mayor entre lo que gana una mujer y lo que gana un hombre, ¿de acuerdo? Es decir, hay un tema súper inconcluso en el país, si bien hay distintos temas en los que la mujer debe ser incluida, como la política, la salud y muchas otras cosas más, la educación, es en la brecha salarial y en el nivel de empleabilidad donde la mujer tiene menos oportunidades que el hombre. Y acá, según las estadísticas, pónganse ustedes en el rol de un empleador, de un gran empresario. ¿A ustedes les conviene mejor contratar hombres o mujeres? Algunos dirían las mujeres, porque las mujeres son más limpias, ordenadas, son más proactivas, tienen metas Les más conviene claras. más los hombres. Por Eso el es tema de los interesante. embarazos, porque se dice que es el riesgo ese y que van a tener que seguirle pagando mientras ellos no van a estar trabajando. Entonces, por eso Muy es que bien, se van Trinidad. descartando. Muy bien, tú lo has dicho. Una mujer en edad fértil que tiene un bebé tiene derecho en Chile a un
prenatal y un postnatal siempre y cuando tenga un contrato laboral. Si tiene un contrato por boleta de honorarios o un subcontrato, también tiene un beneficio, pero mucho menor, ¿de acuerdo? Puede perder el empleo incluso. Pero si tú tienes un contrato y eres mujer y quedas embarazada, tienes derecho a, bueno, no ir a trabajar durante 9 meses aproximadamente, sumando el prenatal y el postnatal. Y después de eso tienes un fuero maternal que impide que te echen durante 2 años. Es decir, usted se puede embarazar en esos 2 años y tener otra guaguita y no la van a echar nunca. Esa es la mentalidad de un empleador que dice, pero ¿por qué voy a contratar a una mujer si se me va a embarazar y pierdo la productividad y tengo que seguir pagándole el sueldo en todo este tiempo? ¿De acuerdo? Eso, chiquillos, ya es discriminación. Porque puede que una mujer sea mucho más productiva en el tiempo que trabaje que 3, 4 o 5 hombres. Por lo tanto, allí ustedes se dan cuenta que se está ejerciendo en la mente un proceso de discriminación, para que lo tengan presente. Hay realidades muy fuertes, como por ejemplo las realidades de lo que ocurre en Irán. En 2009 había una chica que fue condenada por infidelidad y su marido, en este caso, bueno, allá le dicen sodomía, pero su marido fue encontrado en prácticas homosexuales en Irán y fue ejecutado. Ya en ese país la homosexualidad es considerada un delito. Y a la mujer como que la van a dilapidar porque su marido hizo esas cosas. Entonces dijeron, no, es que lo que pasa es que la mujer fue infiel y por lo tanto eso provocó que el hombre enloqueciera, para que se den cuenta. Un nivel de machismo, ¿no es cierto?, que nublaba el entendimiento de las personas. Y lo que ustedes ven acá es una performance en contra de la lapidación de esta mujer en el 2009, que yo intenté averiguar por redes sociales mucho rato si es que la mujer finalmente fue dilapidada, porque Amnistía Internacional comenzó una campaña enorme a nivel global en 2009 para evitar que esta mujer fuera lapidada. Allá la infidelidad es castigada solamente a la mujer con la lapidación. El hombre no es lapidado si es que el hombre es infiel. La mujer pidió ser ahorcada porque dijo que era más fácil y rápido morir ahí, mientras que morir lapidada era muy molesto. Imagínate el nivel de humillación al que tienes que llegar para poder pensar en qué muerte es mejor para ti, ¿no? Un nivel de indignación tremenda. Si ustedes de repente se han dado cuenta de que en Chile efectivamente hay discriminación hacia la mujer porque es una realidad, hay otros países en donde es mucho peor ser mujer. Y es importante ir siempre contrastando las realidades para avanzar, ¿no es cierto?, con sensatez y a un progreso claro. Hay muchas mujeres que tienen esos problemas, ¿ya? Y de hecho no es solamente esta chica, sino que eran muchas más las que eran condenadas por este tipo de cosas. Ahora yo les comentaba que Túnez, que si bien era un país muy machista y con muy pocos derechos para la mujer, un país islámico, actualmente vivió una revolución femenina, donde las mujeres han logrado equiparar muchos de sus derechos a los derechos del hombre. Y utilizando su turbante, ¿no es cierto?, en este caso la sari, ¿no es cierto?, se utiliza, siguen vistiéndose de manera musulmana, pero en la práctica tienen derechos muy similares a los del hombre. Los invito a buscar la revolución de Túnez en internet, lo van a encontrar. Y por otro lado tenemos también a China, que si bien es un país del orden socialista, tenía, a diferencia de la Unión Soviética, que la Unión Soviética en sus tiempos de gloria tuvo un nivel de inclusión femenina tremendo. Las mujeres podían llegar a puestos importantes y en la sociedad civil tenían un rol muy, muy protagónico en la Unión Soviética. China, a diferencia, no. Tuvo y tiene altos estándares e índices de machismo, de violencia y de exclusión de la mujer en la política. En 2015, sin embargo, China inició su primer experimento como social para intentar reducir la violencia, lo que se conoce como los feminicidios y otras cosas más, a través de una ley que condenaba totalmente la violencia machista en el país. Pero eso es algo reciente y es propio del 2015. Antes de eso no había ninguna ley que protegiera a la mujer, en este caso, de los abusos del hombre. ¿Ya? No sé si hay dudas o consultas o reflexiones hasta ahora, chiquillos, que quieran comentar. Ya, si no hay ninguna, entonces continuamos. ¿Cómo podemos entonces evitar que este tipo de brechas continúe en la sociedad?
tenemos que educarnos para evitar la discriminación. Si no nos educamos y no nos informamos respecto a los derechos que tenemos, a las condenas que podemos tener si es que no respetamos al otro, no respetamos su integridad como ser humano, de que todos somos iguales, el Estado asume un rol importante para poder sancionar y condenar esa vulneración de derechos. ¿De acuerdo? Leo entonces. La no discriminación es un concepto que se relaciona de forma directa con el principio de igualdad. Sin embargo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se trata en un artículo aparte, que es el artículo 7, debido a que si bien todos podemos ser discriminados, existen grupos de personas que por motivos, atención con esto, físicos, históricos, sociales, económicos o culturales, son más susceptibles a esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, producto de la modernidad, ciertos grupos económicos, sociales, culturales o físicos se instauraron como un modelo ganador y otros modelos que no estaban dentro de la embarcación del progreso fueron catalogados como modelos perdedores. Y eso ustedes saben bien que lo vimos el año pasado. También lo repasamos en primero medio cuando vimos el discurso del progreso del siglo XIX y todos esos contenidos tan importantes, ¿ya? Ahora, ¿qué dicen los derechos humanos? El artículo 7 dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Puede que parezca calcetín con rombos más diciendo otras cosas, ¿no? Porque de repente uno parece disco rayado, pero es importante reiterarlos y repetirlos, porque así nos va a quedar. El artículo 7, si bien el artículo 1 y 2 tratan el tema de la igualdad, el artículo 7 hace hincapié en que en la práctica no todos somos iguales y debemos, a través de la cultura, a través de la práctica cotidiana, a través de la conciencia, tratar de luchar para que todos seamos iguales, porque todos somos seres humanos, todos. Nadie es menos humano que otro, ¿de acuerdo? Si vemos el índice de discriminación racial, por ejemplo, que es una de las formas de discriminación, porque más adelante en la guía van a encontrar también discriminación por capacidades distintas, como, no sé, alguien minusválido o alguien con algún tema cognitivo, ¿no es cierto? Una persona con capacidades distintas, ¿no es cierto? Que tiene capacidades diferentes, alguien que está en silla de ruedas, por ejemplo, o es ciego. Lo van a ver en la guía después, un manual, y lo pueden repasar ustedes para la no discriminación. Pero ahora me quiero concentrar, por ejemplo, en la discriminación racial en el mundo. Los países que están en azul son los países que tienen menor discriminación racial, y los países que están en rojo son los que tienen mayor discriminación racial. Y ustedes me dirán, oye, pero Estados Unidos está en azul. Bien, en Estados Unidos hay un fuerte discurso de discriminación hacia la población afrodescendiente en algunos focos solamente. Y si a través de las noticias y a través de los mass media vemos que quedó la grande, ¿no es cierto?, con el movimiento que se inició el mes antepasado, ¿se acuerdan? Con el señor Floyd, ¿no es cierto? Con Floyd, que murió asesinado por la policía. Hay otros países que tienen peores índices de discriminación. ¿Y saben por qué? Porque en Estados Unidos, en la ley, también se consideran todos iguales. Pero con esto creo que se desayunen. Hay países que en su ley y en la práctica, y insisto, en la ley está escrito, no son todos iguales. Interesante. Ese es el caso, por ejemplo, de la India que tenemos acá. Acá al lado está Bangladesh, ¿no es cierto? Myanmar. Estos países que ustedes ven acá, por ejemplo, la India, es un país donde la discriminación es pan de cada día. Si yo hubiera querido ser, por ejemplo, no sé, nacer en otro país, en la India naces con very hard, dificultad extrema. ¿Sabes por qué? Porque en la India aún se conserva un sistema de castas, donde si bien esto se ha intentado que cambie con el tiempo, la cultura de la India no lo ha abandonado. Y en la ley hay 4 castas importantes, donde están los Dalits, los Kshatriya, los Vaisya y la casta gobernante. Los Dalits o los intocables son la casta más baja y la más numerosa, que proviene de las regiones de Calcuta y del norte de la India. Y estos grupos étnicos, que son considerados la casta más despreciada de la India, se encargan de todos los oficios que tienen que ver con cadáveres, recolección de basura
y los puestos menos remunerados dentro de la sociedad india. Y esto desde su perspectiva religiosa del hinduismo, ¿no? Que propone la idea de la reencarnación como un motor de promoción social más allá, ¿no es cierto?, de tu existencia. Entonces, ellos, como cultura, tratan de mantener este orden social que promueve la desigualdad en esperanzas que van un poco más allá de lo que se puede ver, lo cual es bien interesante, pero al mismo tiempo muy polémico. El Estado de la India lucha contra esto en la actualidad, pero en la cultura está tan arraigado que es muy difícil poder cambiar las castas en este país. También tenemos otros países como Corea del Sur, donde ahí hay una gran discriminación racial. Tenemos a los países nuevamente del Magreb, que es el norte de África, y también algunos países de la meseta arábiga y también de Próximo Oriente, como es el caso de Irán, que lo tenemos acá. Y también tenemos a Francia. En Francia hay una alta discriminación, miren, interesante. Turquía también está incluido. Tenemos acá a el país que está arriba de Grecia, Montenegro, lo tenemos ahí. Otros países que acá hay un tema complicado en los Balcanes, todavía con la guerra entre Croacia, Montenegro y Serbia. Ya, sigamos entonces. Ah, mira, Venezuela también está incluido acá. ¿Y por qué está Venezuela, que tiene un porcentaje entre un 15 y un 19,9%? Yo estoy investigando y el único país latinoamericano donde hay un alto o un moderado índice de discriminación es Venezuela, porque esta discriminación se ve en la remuneración. Se ve en que la población, por ejemplo, afrodescendiente de Venezuela es la que gana menos dinero de las rentas petroleras, mientras que la población más blanca o caucásica en Venezuela es la que gana mayores rentas producto de la riqueza petrolera del país. Entonces, eso es bien interesante. Con ese estudio se basaron para colocar a Venezuela como dentro de este criterio. Bien, vamos a avanzar entonces. ¿Quién debe garantizar la igualdad? Los estados tienen la obligación de generar leyes y políticas que garanticen la igualdad y la no discriminación. Es decir, si en la prueba les pregunto quién tiene el deber principal, en primer lugar son los estados. A su vez, están obligados a efectuar acciones tendientes a desmantelar aquellas normas y prácticas que producen desigualdad estructural. ¿A qué se refiere una estructural? A las bases que construyen esta sociedad. Esto trasciende la cultura, la tradición y la religión. Aquí les pregunto entonces algo para que participemos entre todos. ¿Podrías identificar algunas normas o prácticas que produzcan desigualdad estructural en tu país o el mundo? Les dejo el micrófono abierto, chicos y chicas, para que podamos discutir. Los voy a desafiar. Igual los tíos practicantes pueden participar o motivar a los chicos también, si es que gustan. Tiene mucha relación con la imagen que mostró hace poquito. En nuestro país, por ejemplo, no es legal, no se garantiza el tema de la identidad como persona. Nosotros vemos que se discrimina mucho, por ejemplo, a un niño por él sentirse como niña. Y nuestra Constitución, el Estado chileno, no le da esta estabilidad a esta persona para poder sentirse libre y poder desenvolverse entre medio de la sociedad, porque somos nosotros mismos también quienes lo juzgamos mal. Interesante lo que dice Macarena, ¿no? Hay un tema profundo ahí en cuanto al principio de la identidad de la persona en la Constitución. Que la Constitución lo que hace es garantizar la vida y la no discriminación, ¿no es cierto? Exacto, pero no le Pero no es, género. exacto, ¿no es cierto? No protege específicamente la identidad de género. Ahí hay un tema interesante para discutir, chiquillos, ¿de acuerdo? Y que también yo voy a trabajar en la siguiente diapositiva. No sé si pueden identificar otro tipo de desigualdad estructural. Por ejemplo, yo identifico fuertemente el machismo. El machismo es una identidad cultural donde el hombre entiende que tiene ciertos derechos y privilegios y la mujer tiene que acatarlos. Y esas prácticas son propias de muchos países latinoamericanos, ¿de acuerdo? Donde no hay una conciencia de persona y de dignidad de manera igualitaria entre ambos géneros, ¿no es cierto? Entre hombre y mujer, por ejemplo. Yo veo que ese fenómeno cultural, entendido como el machismo, genera disparidades y discriminación.
Y es un tema estructural. ¿Por qué es estructural? Porque está cimentado en las bases de la sociedad chilena, tanto como ocurre en otros países latinoamericanos. ¿Qué otro ejemplo a ustedes se les puede ocurrir, chiquillos? ¿Qué otra norma o práctica puede producir desigualdad estructural en tu país o el mundo? La adopción homoparental aún no es legal, ¿verdad? No, no es legal en Chile todavía. Entonces, Eso también puede ser considerado como un elemento de discriminación, ¿no es cierto? Otro elemento de discriminación que ustedes pueden encontrar puede ser, por ejemplo, las ideas nacionalistas. Hay ideas nacionalistas que proponen que hay grupos raciales que son mejores que otros. No todas las ideas nacionalistas proponen eso. Recordemos que la identidad nacional se construye en base a el concepto territorio, al concepto historia, al concepto tradición. Y muchas veces la identidad nacional no contempla el concepto raza o etnia, pero hay grupos nacionalistas que sí concentran y entienden que hay grupos étnicos superiores o más virtuosos que otros. Y si bien no es el caso de Chile, hay lugares en donde sí lo es, por ejemplo en Croacia. En Croacia la población eslava se considera mejor que la población, no me acuerdo cómo se llaman estos otros tipos, que están abajo de ellos, ¿ya? También ocurre en otros países ese tipo de nacionalismos. También hay otros elementos como religiosos, por ejemplo. Si nos vamos a los países árabes, nos damos cuenta que hay elementos religiosos ultristas que tienden a la discriminación en muchos ámbitos. Por ejemplo, no se puede ejercer el laicismo, que es decir que cada quien tiene el derecho de creer en lo que quiera y opinar lo que quiera, mientras se mantengan los límites del respeto y el acuerdo. Hay países donde hay censura, tú no puedes opinar, ¿ya? Sobre ciertos temas. Hay cosas que tú no puedes decir ni hacer. Entonces ahí tú te encuentras con distintos elementos religiosos, políticos, históricos, culturales e incluso económicos, donde hay grupos que reciben más plata que otros, que tienden a la desigualdad, ¿no es cierto? Y como bien comentaron hacia atrás, el tema de género probablemente sea el más fácil de identificar porque durante los últimos 5 años hemos tenido una oleada bien interesante a través de los mass media y los grupos LGTBI, Q+, que han tratado de difundir y de organizarse para poder reclamar y practicar sus derechos que están en este caso buscando. Es decir, mientras los grupos minoritarios mejor se organicen, mayor posibilidad de ser representados y de adquirir derechos. Mientras los grupos minoritarios no se organicen ni busquen representación política, menos derechos van a conseguir. Por eso estos grupos son tan interesantes y son tan ejemplificantes. Y por eso me dieron ese ejemplo y me llamó la atención, ¿no es cierto? Porque la campaña en este caso en los últimos años ha sido muy fuerte. Y por eso nos cuesta un poco ver otros elementos de discriminación, ¿no? Les costaba ver otros elementos. Pero en cuanto a la discriminación de género, que si bien tenemos que conseguir la igualdad, yo creo que es como lo más cercano que tenemos ahora, porque es una realidad y también los grupos LGTBI los felicito porque están muy bien organizados. Han logrado hacer una campaña muy interesante en cuanto a la reclamación de derechos. Profesor, Pregunto, diga. de hecho, bajo este mismo punto, es tan fuerte el movimiento que están haciendo estos muchachos y muchachas. Podemos verlo incluidos también, por ejemplo, en la propaganda que se está haciendo últimamente para la Constitución. Claro que Ellos, sí, pues. ellos están abogando porque ellos también sean incluidos en esta nueva redacción para también Claro poder que sí. garantizar su derecho y considerarlos como personas iguales a nosotros, ¿no? Bien, Claro que sí. Sí, como tú bien has dicho, están muy bien organizados y buscan en este caso la representación explícita en la Constitución. Tanto también como me ha llamado la atención el derecho indígena, que también ha aparecido muy fuerte en las campañas del plebiscito. Ha aparecido mucho el tema, como bien tú dijiste, el tema del movimiento de la inclusión de género y también el tema del indígena, del mundo indígena. ¿De Apareció fuerte. reconocerlos como una nación? Claro, de reconocernos como nación, ese es como el punto culmine, ¿no es cierto?, de los grupos mejores organizados, porque en Chile el grupo mejor organizado es el mundo mapuche, que tiene, bueno,
mejor, más que organización, el mundo mapuche es más numérico, ¿no? Está más integrado a la maraña o al tejido social chileno. Tiene mejores formas de defenderse. Otros grupos como los Rapanui y los Diaguitas no tienen la capacidad de organización que sí tiene el mundo mapuche. Allí el número y la unidad es súper importante. También otros grupos que yo creo que nos cuesta ver actualmente, por ejemplo, tiene que ver con la discriminación en cuanto a lo educacional, chiquillos. Discriminación a nivel educacional, hay discriminación a nivel socioeconómico. Por ejemplo, me acuerdo cuando hablan de los patipelados, por ejemplo, o otras cosas así. Ahí uno puede ver que hay discursos que incluyen elementos de discriminación, ¿ya? Que son a veces difíciles de ver porque no tenemos las herramientas para leerlos a cada día. Pero por eso yo les hago esta pregunta. Vivimos rodeados de elementos de discriminación. ¿Qué herramientas tenemos para poder emanciparnos y poder empoderarnos de ese rol? Ahí les dejo la tarea, chiquillos. El Estado, por ejemplo, tiene estrategias para la no discriminación. Y una de las estrategias que más éxito ha tenido en los últimos años son las acciones afirmativas. Hay acciones en este caso que son impositivas, como los decretos. Los decretos son, en este caso, movimientos legales de ley, donde el Estado impone una ley de la noche a la mañana y exige que los cambios sean llevados a cabo en un abrir y cerrar de ojos, es decir, un cambio rápido y violento. Pero por otro lado, las medidas más exitosas han sido las acciones afirmativas. En este caso, como pueden leer acá, son medidas temporarias que toman en cuenta a los grupos que han recibido un trato desigual para favorecerlos mediante mecanismos de distribución con el fin de generar situaciones que permitan condiciones igualitarias. Un ejemplo es la creación de políticas de cupos o de cuotas. Es el mejor ejemplo para entender las acciones afirmativas. Por ejemplo, usted puede estar en contra, no sé, del mundo trans o del mundo LGTBI, o no sé, le puede caer mal a una persona que pertenece a ese grupo, pero tú tienes que respetarlo y tienes que entenderlo como una persona igual a ti. Y tú puedes decir, no, pero somos muy distintos, profe, mire, yo me veo, me comparo con esa persona y somos muy diferentes. Estéticamente pueden ser diferentes, pero en esencia, tanto tú como la persona con la que tú te estás comparando son seres humanos y son personas, es decir, son dignos y nacen de manera innata con derechos. En este caso, el derecho a hacer con su cuerpo lo que esta persona quiera, en este caso, establecer el discurso que ella también quiera y a levantarse en contra de la discriminación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vemos que acá en Argentina se aprobó el 1% del cupo laboral para el sector público, donde el Estado, por ejemplo, supongamos que hay una empresa de viajes, de turismo, que es parte del Estado en Argentina, y hacen recorridos turísticos durante todo el barrio histórico de La Boca, en Buenos Aires. De los 100 trabajadores que tienen que contratar para que el servicio turístico funcione, es obligatorio que por lo menos un trabajador sea travesti o trans. ¿De acuerdo? Esa es la realidad argentina. Hay otros países que también tienen cuota de género, como España y otros países europeos. Por ejemplo, tengo entendido que en España, si ustedes ven en la guía, hay una cuota de un 7% para incluir no me acuerdo muy bien a qué grupo se incluía, pero en España, en las empresas hay un 7% para incluir a personas que usualmente no encuentran trabajo. En el caso de Chile, si ustedes de repente han visto en los supermercados a los abuelitos trabajando como reponedores o cajeros, bueno, en Chile también hay una ley de cuotas que no es obligatoria, sino que es voluntaria para el empleador, el trabajador, donde él puede integrar abuelitos al trabajo y creo que recibe como una remuneración del Estado por integrar al abuelito. Alguien mayor de 60 años, en este caso. Es decir, hay distintos grupos discriminados, ya sea por género, ya sea por edad, ya sea por condición socioeconómica, étnica, histórica, que el Estado a través de las acciones afirmativas trata de incluir, ¿no es cierto?, y de favorecer para poder provocar y generar la igualdad. El caso de Chile, por ejemplo, es muy importante.
Desde el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se aprobó una ley de cuotas de género para el Congreso. En este caso, teníamos antes 38 senadores y senadoras, de los cuales 32 eran hombres y 6 mujeres. Y diputados teníamos 120 en total, donde 101 eran hombres y 19 eran mujeres. Y en cuanto a la ley de cuotas, se buscaba en primer lugar que de 120 diputados pasáramos a 155, que es lo que tenemos hoy, y de 38 senadores y senadoras pasáramos a 50, que es lo que tenemos hoy. ¿Y qué otro elemento tenía la ley de cuotas de género? En primer lugar, todos los partidos políticos, al presentar a una candidata dentro de sus propuestas a senadores o diputados, el Estado les devolvió un porcentaje por cada voto emitido al partido político que propuso a una mujer como candidata. Junto con eso también exige una cuota mínima que creo que partía con un 30% del total del universo del Congreso, para que un 30%, no sé si era un 25 o un 30% fueran mujeres dentro de esto. Y la ley de cuota de género va a acabar cuando se genere una proporción del 50 al 60, es decir, 60% hombres o 60% mujeres en el Congreso, ¿de acuerdo? En el universo total de los políticos. ¿Qué busca esto? Es el mejor ejemplo de la ley, de la técnica que vimos que el Estado utiliza, que son las acciones afirmativas. Busca a través de algo progresivo beneficiar y ayudar a un grupo que está perjudicado, en este caso discriminado a nivel político, que es la mujer. A modo de síntesis, entonces tenemos derecho a la igualdad, la dignidad y respeto de nuestros derechos a toda costa, por el hecho de solamente ser seres humanos, cada uno de nosotros. Hay algo importante que ustedes pueden echar un ojo a la guía, que yo no trabajé acá, que tiene que ver también con la discriminación por capacidades diferentes. Tiene que ver, por ejemplo, con alguien que tiene algún problema cognitivo, pueden tener Asperger, autismo, alguna disociación social, alguien que puede, por ejemplo, también, no sé, tener ceguera, tener problemas motrices. Tenemos que luchar como sociedad para poder integrarlo y van a poder encontrar una especie de decálogo, varios pasos en la guía para poder incluir también a las personas que tienen capacidades distintas, ¿ya? Es importante hacerlo. Échenle un ojo. También hoy día aprendimos que la brecha de género es uno de los principales problemas para la igualdad a nivel global. Tenemos derecho a la no discriminación y debemos luchar por reducir el impacto de las estructuras de desigualdad en la sociedad. Los estados tienen la obligación de progresar en su nivel de inclusión y para ello debemos implementar diversas estrategias, una de ellas las acciones afirmativas. Esa es la clase de hoy, chicos. No sé si hay dudas o consultas hasta ahora. Vamos a dejar de compartir acá. Voy a volver aquí, chiquillos, Me dijeron abajo, ¿está todo claro? ¿Todo claro, dicen ahí? No, no, ninguna, no, no, todo claro. Ok. Sí, lo voy a subir. De hecho, lo voy a subir a Gora. Se sube al Drive. Sí, lo vamos a subir. Por ejemplo, esto es un caso muy personal, ¿eh? Pero cuando yo era chiquitito, me acuerdo que estaba en un colegio en Santiago y siempre veía las propagandas o los comerciales en la tele. O veía las revistas de ropa que llegaban a la casa, del Líder, en ese tiempo había Carrefour también, Econo, que traían como moda de ropa de niños, o las mismas caricaturas o las series que daban en la televisión, y yo de repente los veía y decía, oye, pero ahí son todos como bonitos, son como rullecitos, las guaguas son todas, no sé, guaguas rusas, decía yo. Yo decía, yo no soy así, pues. Entonces yo no podré ser exitoso. Entonces yo alguna vez no podré ganar la vida, intentar la vida. Entonces yo con el tiempo fui generando resistencia a ese tipo de discursos y de imágenes que me hacían sentirme menos cuando era más chiquitito, porque yo decía, quizás nunca voy a llegar a ser alguien en la vida, decía cuando era pequeño, porque todo lo que me rodeaba, las bandas de música, los programas que uno veía, la propaganda en la televisión, o sea, los comerciales, te mostraban otra realidad, ¿no es cierto? Te mostraban otro tipo de familia, te mostraban otro tipo de grupo étnico, te mostraban otro tipo de paleta de colores que yo no tenía en mi cara, ¿ya? Estaba lleno de picas, era más moreno,
Y en ese caso yo me sentía menos de lo que en este caso el discurso establecido me mostraba. Y con el tiempo me fui dando cuenta que eso estaba mal, ya me da mucha rabia. Y ahora yo he visto que en Chile había un cambio en la sociedad. Por ejemplo, cuando iba a comprar pañales para mi guagua, nos encontramos que en los pañales, por ejemplo, hay chicos con síndrome de Down como niños símbolo del pañal. También hay chicos afrodescendientes, negritos, también hay morenitos, hay de todo. Hay una variedad, una diversidad en el mercado cuando uno va a consumir. Y es porque también los productores que te ofrecen los bienes y servicios se han pegado el chancacazo de que la gente está cansada de que te mostraran como un ideal de sociedad, como de un grupo étnico, de un color de piel, un color de pelo, un tipo de ropa, un tipo de vivienda, un tipo de casa, un tipo de auto. Es pegar el chacacazo de que no vende, eso ya no vende hoy en día. Hoy en día la gente eh, está más concientizada en cuanto al concepto de diversidad, ya mucho más concientizada. Así que yo creo que Chile ha cambiado harto en los últimos años. Y es una sociedad menos agresiva. Imagínense antes cuán agresiva era. Muy agresiva. Bien, eso les quería comentar, era como mi minuto de confesión. Bien, vamos entonces a cerrar la clase. Yo les dejo el espacio a nuestros amigos practicantes para que tomen el poder acá y yo les voy a liberar las preguntas por el Sócrates. Primero esperamos a que respondan y después Ujú. reforzamos las preguntas, ¿verdad? Sí. Tienen 4 minutos, máximo 5, para desarrollar las preguntas, chiquillos. Ok, profe. Usted nos avisa cuando ya estén los resultados, ¿verdad? Ya, Sí, yo los voy a ir proyectando, Macarena. ya, profe. Ahí tú los vas a poder ver también. Ya. Vamos a liberar entonces. Ya, si no me equivoco, Macarena, los podrías ver ahora, ¿no? Sí, profe, estoy viendo su pantalla. Súper. Ya, voy a apagar mi micrófono, chiquillos.
Creo que ya han respondido varios. Falta una sola persona que respondió una, le falta la segunda. No, hay estos. Sí, Macarena, en un minuto estaríamos retroalimentando las preguntas. Faltan 5 chicos. Ok, profe. La número 1 va con un 41% de aprobación, eso me preocupa. Y la 88 está bien. No, o sea, la 2 está bien, con un buen porcentaje. Les recuerdo, chicos, que estas preguntas van a aparecer en la prueba, ¿ya? Yo después les voy a explicar en detalle por qué. ¿Comenzamos nomás? ¿O faltan 2 chicos? Ya. Vamos con la primera pregunta. Yo voy a resolver la primera y el profesor Luis va a encargarse de la segunda. La primera pregunta que el profesor les puso dice: ¿es correcto asegurar que Chile, en cuanto a la brecha de género, tiene como principales desafíos a superar? 1, la desigualdad política. 2, la desigualdad económica. 3, el acceso a la salud. La respuesta correcta para esta pregunta era la alternativa B. ¿Por qué? Primero, nosotros tenemos que entender que Chile es uno de los países de Latinoamérica que menos brecha de género tiene, pero quedan algunos puntos pendientes, como lo es el punto económico. Existe una brecha salarial tremenda entre hombres y mujeres. Los hombres ganan mucho más que las mujeres, aproximadamente 200.000 pesos más, ¿ok? Y es significativo que un hombre gane más de 200.000 pesos que la mujer solo por el hecho de ser hombre, ¿ok? Así como también, sí, en serio, estuve investigando sobre cuáles son las diferencias de género. También tenemos de que para la mujer es mucho más difícil ingresar al mercado laboral por el solo hecho de poder quedar embarazadas, ¿cierto? O también se les deja de lado porque no, tú eres mujer, tú tienes que cumplir con el labor de casa. ¿Ok, chicos? Si bien hay muchos que pusieron también que en Chile hay que superar el aspecto político. Si bien es un punto a mejorar, Chile en los últimos años ha podido resolverlo, ¿ok? Aún tenemos que mejorar ese aspecto porque solo el 23% de mujeres, o sea, dentro de la Cámara solo el 23% corresponde a mujeres y dentro del Congreso en general el 77% es ocupado por hombres, ¿ok? Pero este aspecto se ha ido solucionando con el tiempo, al igual que el acceso a la salud. Y lo que más tenemos que mejorar en este momento es la desigualdad que se produce en temas económicos. Otro punto a considerar, chicos, que por ejemplo, las mujeres tienen que cancelar más para poder acceder a la salud que un hombre. Nosotros sabemos que para poder acceder a la salud va a depender si tenemos FONASA o ISAPRE, y tenemos que pagar planes. Y los planes para las mujeres son más caros que los hombres. Por eso, en nuestra planilla, cuando se les paga el sueldo a las mujeres, se les descuenta más dinero que a los hombres. ¿Ok? Entonces es un gran desafío que tenemos como país, como Estado, a solucionar. Yo lo encuentro totalmente ilógico que un hombre gane más que una mujer solo por el hecho de género. Ya, ¿se escucha bien? Es que tengo muy mala señal, tuve que apagar la cámara. Luis, un momentito. Otro Sí, punto también que está dentro del ámbito económico es que a las mujeres se les cobran más intereses que a los hombres, dentro del sentido bancario. A las mujeres se les cobra un 12,4% de tasa de interés y a los hombres solo un 11,1%. Es decir, si yo voy a pedir un préstamo me van a cobrar más interés que por ejemplo, al profesor Carlos, al profesor Luis, por ir a pedirlo. ya. A ver. Bueno, yo voy a continuar a desglosar un poco que lo que es la pregunta 2. Dice que
propuestas que nos pueden ayudar a mejorar la inclusión y no discriminación de los niños con discapacidades o capacidades distintas, ¿ya? El profesor Carlos lo mencionó dentro de la clase, ya que habían como ciertas propuestas, ¿ya? Que hablaban sobre lo que son principalmente a las personas que son discriminadas por su condición de discapacidad, ¿ya? La alternativa correcta, chiquillos, para hacerlo más breve, era la alternativa E. Eran todas las anteriores, o sea, todas las opciones que aparecían en la pregunta eran las respuestas correctas. Para ver más o menos dónde estas preguntas estaban o sea, estas respuestas, perdón, estaban en su guía, que son 10 principios principalmente, ¿ya? Que hablan sobre el buen trato que deben tener los niños y adolescentes con discapacidades, ¿ya? Primero que nada, dice, adoptar actitudes optimistas que animen y valienten dichos públicos a sentirse acogidos, ¿ya? Principalmente, nosotros como sociedad tenemos que adoptar, ¿ya? Actitudes que, a ver cómo, que acepten, ¿ya? A las personas con discapacidades dentro de la sociedad, hacerlos acoger, hacerlos partícipes dentro de la sociedad, ¿ya? Escucharlos con honestidad, ¿ya? Tomarlos en cuenta en sus opiniones, eso es uno de los principios que está dentro de este postulado, y no recurrir a la violencia, que es un hecho obvio. Uno nunca puede recurrir a la violencia independiente de su condición, ya sea de discapacidad o una persona que tenga, en este caso, cierta normalidad, ¿ya? Uno nunca puede recurrir a la violencia. Eso, profesor. Súper, súper, súper. No sé, en cuanto a la pregunta, Ignacio, o sea, Luis, si tú, por ejemplo, ves todavía este tipo de discriminación o ves prácticas que atenten contra lo que se sugiere en la pregunta número 2, no sé, en la universidad o cerca donde vives o en la misma sociedad. Mire, yo creo que dentro de la universidad no, yo creo que muy poco se ve sobre la discriminación, o sea, entre pares, yo creo que en, en la condición de discapacidad, pero sí yo creo que tantos espacios públicos, en este caso universidades, mismo ciudad, yo creo que sí hay discriminación por el tema de que generalmente las ciudades no están adaptadas, por ejemplo, para personas en sillas de ruedas, en este caso. Yo creo que eso es un gran desafío que tenemos como sociedad en realidad en el tema de la adaptación a las personas, en este caso con discapacidades o en este caso con discapacidades físicas. Se supone que hay una ley igual que regula esto, por ejemplo, que todo edificio tiene que tener una rampa, perdón, para que las personas puedan acceder a los edificios, pero ¿en verdad se fiscaliza que se cumpla eso? Esa es mi pregunta. En la universidad pasa mucho eso. Por ejemplo, en la escuela de pedagogía donde nosotros estamos no hay una rampa para que personas con discapacidad puedan bajar al primer piso a tener sus clases. Así es. Ustedes dos lo han dicho, chiquillos. En la ley está, pero el amplio brazo de la ley no llega a todos lados. Entonces, hay un tema de conciencia ahí donde cada chileno tiene que contribuir de manera independiente también a mejorar la inclusión. Y hay una pregunta ahí abajo, lo que dijo Macarena es cierto, un hombre gana en promedio 252.000 pesos aprox más que una mujer, pero estos estudios lo hacen a nivel macro, es decir, recogen todo el sector, por ejemplo, de economía y negocios y recogen todos los sueldos de los hombres que trabajan en alta gerencia, por ejemplo, no sé, de Movistar, hasta los ejecutivos que atienden el call center abajo. Entonces, obviamente, en toda esa estadística se va a producir una brecha. Y probablemente los tipos que trabajan en el call center abajo ganen lo mismo los hombres y las mujeres. Técnicamente lo mismo. Pero en la medida en que tú vas avanzando en los puestos, las brechas son tan grandes que terminan impactando al final, a nivel general, la estadística que se arroja desde el empleado más pequeño hasta el empleado más alto. Como lo dijo Macarena, esa cifra es real. Pero en la medida en que los empleos van subiendo de gerencia, las brechas son abruptamente desiguales. Por eso no se pueden ver fácilmente, porque no todos tenemos acceso a esa información ni a esas realidades. Si tú vas a hablar con, no sé, alguien que está trabajando de cajero o está trabajando en un call center, te dicen, no, llevando lo mismo que la María, ganamos lo mismo, no hay diferencia. Ok, está bien, pero si vas avanzando, te vas dando cuenta de que hay mucha diferencia. Y con lo que dijeron los chicos al final, súper bien. Hay
Hay una ley que promueve la inclusión, la no discriminación, pero es harta pega, harta pega. Y los principales promotores de la no discriminación tienen que ser ustedes, ¿ya? De ningún tipo. Ustedes saben cuando nos tomamos en primero medio las cosas que tuvimos que combatir, ¿se acuerdan o no? Con Colbún y también con Rupanco. Hubieron varias cosas que tuvimos que trabajar en cuanto a esta área y yo estoy muy orgulloso de los cursos que tengo ahora. Son excelentes cursos y han cambiado y han madurado mucho con el tiempo. Y yo sé que les queda mucho más también por recorrer y por ir transformando, ¿ya? Si nos transformamos como cursos, ¿cómo lo vamos a poder transformar un poquito de la sociedad? ¿Ya? Yo soy un optimista informado por ahí, como diría Juan Carlos Bodoque. Así que eso, chiquillos. No sé si los practicantes quieren decir algo, chiquillos, para cerrar la clase. No, profe, me sumo a sus palabras, que nosotros tenemos que empezar a promover la no discriminación. Eso pues. No, yo por mi parte tampoco, profesor. Yo, todo claro, yo creo. Ya pues, Luis, Macarena, gracias por todo el aporte enriquecedor a la clase. Y gracias, chiquillos. Damos por cerrada la clase de hoy. Los de Colbún se quedan porque tenemos en 5 minutos más el consejo de curso, ¿vale? Chao, chicos, que estén muy bien. Chao, profesor, que tengan buena semana, lo que queda de ella. Muchas gracias. Sí, hay que sacarle provecho. Igual tú. Chao, chicos. Chao. Chao, profesor. Chao, Luis, que estés súper. Sí, Colbún se pega un recreo de 5 minutos y después volvemos a la reunión de consejo de curso aquí por este mismo canal, chiquillos. Vamos a dejar de grabar. A ver.